Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia post-electoral. Pasó ya la elección, ya conocimos los resultados, hemos estado analizando muy a profundidad las implicaciones que tienen para el futuro político de la República Mexicana y desde luego de Tamaulipas. Hoy nos acompaña el presidente de la Junta Local del INE en Tamaulipas, pues precisamente para seguir platicando sobre lo que deja este proceso electoral para la entidad, el doctor Sergio Iván Ruiz Castellón. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Mi compañero Pedro Alfonso García, como siempre. Miguel. Mucho gusto. Doctor, pues empecemos por ahí, un balance general de este proceso electoral. ¿Cómo lo vivió el INE? ¿Qué balance hace? Mira, en general es un proceso bueno, es un proceso con participación, un poco más de la que ha habido en los últimos años. No es la participación tope que esperábamos. La verdad es como se sentía el ambiente, pensábamos que íbamos a superar por mucho la participación más alta que había en Tamaulipas, que es de 60%. Llegamos al 56 y fracción, casi 57% de participación ciudadana. El balance es bueno en lo general. Tuvimos 4.952 casillas que pudimos instalar y que pudimos recuperar. Obviamente hubo algunos problemas en el camino y hubo algunos problemas después. Problemas en el camino, la capacitación. Para llegar a poder instalar estas casillas, estas casi 5.000 casillas, nos encontramos con un universo, partimos de un universo de 270.000 personas que fueron insaculadas y llegamos casi al 500.000 de personas visitadas para poder integrar estas casillas, que necesitábamos más o menos 44.600 personas. Entonces hubo un alto índice, una alta rotación de funcionarios, mucha gente que aceptó y luego en la segunda etapa renunció. Llegamos al 50% de sustituciones y todavía el día de la jornada electoral hubo casillas que no abrían porque no tenían completo de los funcionarios. Entonces fue un poco accidentado todo esto. Posteriormente, en lo que se refiere a los cómputos, se desarrollaron sin mayores sobresaltos, pero encontramos paquetes donde las boletas no venían como debían haber llegado. En el caso, por ejemplo, muy sonado es el de Madero, el distrito 8, cuyas boletas de una casilla aparecieron tiradas en una cancha. Entonces, ¿cómo llegaron ahí? Hay una pérdida en la custodia, en donde o los funcionarios de casilla no colocaron las boletas dentro del paquete electoral, o el capacitador electoral no las guardó, no las llevó o no las entregó como debe haberlas entregado. Entonces ahí sí tenemos incluso una averiguación, una carpeta de investigación abierta por un delito electoral, que es el manipular documentación electoral. Pero si hacemos a un lado algunas de estas situaciones que son más mediáticas, que no impactan tanto en el proceso electoral como tal, fue un balance muy bueno. No hubo incidentes de violencia en la jornada. No nos vayamos más atrás porque ahí sí tenemos algunos casos sonados. No hubo incidentes en la jornada. Los cómputos se desarrollaron con tranquilidad. En lo que respecta a la elección federal, la estatal igual tuvo sus altibajos. Y bueno, los resultados electorales fueron muy claros. Las tendencias que se marcaron en esta votación fueron muy claras. Sin embargo, pues también los partidos tienen el derecho a impugnar y lo están haciendo. Okay. ¿Hubo protesta, por cierto, de los partidos? ¿Todavía no les han presentado ninguna? Mira, los escritos de los medios de impugnación sí, ya nos presentaron. Al día de ayer habíamos recibido 19, hoy se recibieron 6 más en los distritos y en la Junta. Ayer, se recibieron 6 más en los distritos y en la Junta Local. Ya se están atendiendo, abarcan las diferentes elecciones, la presidencial, la de diputados, la de senadores, y en el caso específico de varios recursos que promovió el PRD, abarcan las 3 elecciones. Entonces acá se va a atender de manera diferenciada cada uno de los recursos, cada uno de los medios de impugnación, porque aunque son las mismas elecciones, los resultados son diferentes, las actas que se levantan son diferentes, y hay que darle un seguimiento particular a cada una de estas impugnaciones. En breve se estarán enviando a lo que son el Tribunal Electoral, Sala Regional, Sala Superior, según corresponda al tipo de elección, y la próxima semana estaremos entregando en el Congreso de la Unión, en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, las constancias de quienes resultaron ganadores electos en este momento, aunque pudiera haber algún cambio por cuestión
de la resolución de estos medios de impugnación. Hablaba de la participación ciudadana, doctor, que de hecho se ha hecho polémica porque mucha gente dice, no, es que había mucha gente en las casillas, había largas filas y al final pues el porcentaje de participación no fue tan alto como se vislumbraba en las primeras horas de la mañana. ¿A qué cree que se haya debido eso? Mira, desgraciadamente traemos un mal hábito. Hay un gran sector de la sociedad que no participa, que ve el tema de las elecciones como algo ajeno. Y entonces a quienes vemos participar son los mismos grupos que siempre participan. La gente mayor, los seguidores o afiliados a los diferentes partidos políticos, personas con alto nivel de responsabilidad cívica, ciudadanos independientes que deciden con su voto marcar una tendencia, pero tenemos un gran sector de la sociedad que no participa. Y ese sector sigue siendo más o menos el 40% de la población que no se involucra, que considera que su voto no vale o que considera que no tiene caso ir a votar, cuando ellos podrían cambiar los resultados en muchos lados o por lo menos generar mayores diferencias en estos resultados. Acá hemos hecho actividades de promoción de la participación ciudadana, hemos llegado con los jóvenes, hemos presentado estadísticas, se han hecho estudios, universidades de Tamaulipas, la Universidad del Norte y otras más nos han apoyado haciendo estudios, invitando a su alumnado y aún así no hay no responden a la participación. Es verdad. Y no influye la inseguridad previa, como lo mencionaste. Mira, la inseguridad es un fenómeno con la que el tamaulipeco en general ha aprendido a vivir. Es un tema que hasta cierto punto no interfiere en las actividades cotidianas de la gente en la mayoría de los casos. Y en el tema electoral tampoco. Sí es cierto que tuvimos un hecho muy lamentable, el asesinato de un candidato en el Mante, y sí hubo también ataques directos a varias candidatas o candidatos. Se brindó un alto número de servicios de custodia por parte del gobierno del estado a candidaturas locales. A nivel federal solo tuvimos una solicitud de custodia, acompañamiento. Pero en la jornada electoral esto no se refleja. El día de la jornada electoral estuvimos recibiendo diferentes llamadas de que en tal lugar había gente armada, que en tal lugar habían corrido a los responsables de las casillas o que solo estaban representantes de un partido político porque había gente armada que había desalojado a los demás. Y en todos los casos solo fueron rumores. Son elementos que a veces usan algunos grupos para desalentar la participación y para que la gente tenga miedo y no salga a votar. Pero la realidad es que la elección estuvo muy custodiada. Hubo acompañamiento de Sedena, Guardia Nacional, Marina, Guardia Estatal. Todos los niveles de gobierno se involucraron, hicieron presencia, estuvieron respondiendo nuestros llamados a cualquier situación, ante cualquier alerta. Y en términos generales, el día de la jornada electoral hubo la suficiente seguridad y tranquilidad para que cualquiera pudiera salir a votar. Y así fue en esta elección, en la extraordinaria del 2023, en la de gobernador del 22, en la del 21 que fue concurrente también, y en la del 19 que fueron, creo, diputados o ayuntamientos, no recuerdo. Pero el punto es que en los últimos años, Tamaulipas, el día de la jornada electoral, la gente ha podido salir. No es un tema, la seguridad, que haya afectado en la instalación de casillas. El caso que mencionaba de Ciudad Madero, de las boletas estas que aparecieron en una cancha deportiva, me parece, ¿fue el más grave, el incidente, digamos, más relevante de la jornada? En términos generales, sí y no. O sea, bueno, en la jornada electoral tuvimos diferentes incidentes menores. Tuvimos una serie de incidentes, personas que querían votar portando camisas de algún partido, que no querían irse sin votar, suspensión momentánea de la votación porque alguna persona generó algún altercado. En Nuevo Laredo hubo presencia militar en algunas casillas y esto generó una especie de alerta, se asustó alguna gente. Sin embargo, los militares acudieron a un llamado de que no se podía instalar la casilla y una vez que se verificó, se solicitó que se retiraran porque sí habíamos pactado que hubiera un mayor acompañamiento. Entonces, no hubo en términos generales un evento que particularmente yo traiga en la cabeza como el más grave. El caso de este paquete electoral, que no fue el único que llegó sin boletas, pues fue el más vistoso, pero además no fue durante la jornada, porque la jornada terminó, se colocaron los carteles con resultados, el paquete se llevó y se entregó, nada más que en su interior venía otra documentación y no venían las boletas. Entonces
no fue un tema que generara mayor preocupación en ese momento, sino hasta después, previo a los cómputos, que es cuando aparece esta documentación y tenemos conocimiento. Y efectivamente, al verificar el paquete, en su interior no había ni votos federales ni ninguna otra cosa. Mencionabas que no hubo problemas con el tema de inseguridad. ¿Cómo les fue con el tema de la coacción del voto? Mira, ese es un tema complicado, porque uno de los grandes problemas actuales en lo que es las elecciones es el tema de la coacción del voto, pero también la venta y compra del voto. Acá los partidos tienen grupos clientelares y tienen a veces líderes o a veces personas con cierto nivel de autoridad que quieren influenciar a sus empleados o a sus seguidores para que voten en favor de tal o cual partido. Esto es muy difícil de combatir, es muy difícil de comprobar. Sin embargo, estuvimos promocionando tanto por parte del INE como de la propia sociedad civil e incluso los mismos partidos diversos tips para que si tú te sentías presionado para votar en favor de un candidato o candidata y te pedían que tomaras la foto, tenías opción para poder cambiar tu voto una vez hecho esto, de tal manera que el ciudadano pudiera votar libremente. De acuerdo a muchos criterios que el tribunal ha establecido desde hace ya muchos procesos, si tú marcas en una boleta y posteriormente la tachas y pones este no, este sí o este voto no es válido, quiero votar por se debe tomar como un voto válido tu último marcaje o el marcaje que indique claramente cuál es tu opción. Entonces, esto es algo que se estuvo difundiendo en redes, en cápsulas, en WhatsApp, de diferentes maneras, tanto por la autoridad como por diferentes grupos, buscando desalentar precisamente eso, que la coacción del voto tenga algún efecto. El tema de la compra del voto, bueno, es un tema más complejo porque quien acepta vender su voto ya está pues dando una tendencia. Entonces ahí las autoridades en materia de delitos electorales persiguen este delito, pero es muy complicado comprobarlo. Tienes que agarrar a la gente con el dinero, coaccionando el voto, induciendo al voto. O sea, hay una serie de cuestiones legales que complican esto, pero es uno de los grandes problemas de los procesos electorales. Una tarea compleja que lleva a cabo el INE durante el proceso electoral es la fiscalización del gasto de los partidos políticos. ¿Cumplieron los partidos con los reportes que tenían que hacer? ¿Cómo les fue con eso? Mira, todavía estamos en ese proceso. Efectivamente, los partidos estuvieron cumpliendo. Los partidos políticos tienen doble comprobación. Por un lado, ellos tienen que subir de manera casi diaria su información y tienen que hacer informes consolidados en 3 etapas. La última etapa se venció este 4 de junio. Están ahorita en proceso de revisión. Una vez que se recibe este informe, hay unos días para que se revise, hay un pequeño periodo para hacerle observaciones y el partido puede hacer correcciones o a completa información si le faltó. Y después de eso pasa a la comisión y después al Consejo General del INE. No es un tema que se dirima acá, pero en julio estaremos ya conociendo cuál fue el nivel de gasto de los partidos, cuál fue el nivel de comprobación y cuál fue el nivel de cumplimiento. Porque en el pasado es muy regular la queja de los partidos sobre esta fiscalización. Se quejan de que les resulta muy complicado cumplir con estos reportes. ¿Han mejorado con el paso del tiempo? ¿Entendieron ya el proceso? Pues mira, no sé si ya lo entendieron, pero lo hacen. O sea, lo saben hacer porque cada proceso es igual. Hemos tenido proceso tras proceso en Tamaulipas. Yo creo que los partidos ya están bastante curtidos en ese sentido. Es un sistema contable que lo que requiere es estarle alimentando información prácticamente todos los días. Y la otra parte de la verificación de esa fiscalización es nuestro personal que acude a los eventos. Entonces, no solamente es que el partido me diga, hice un evento y contraté 10 sillas, porque yo voy a ir a ver si eran 10 sillas, y a lo mejor llego y veo 1000. Entonces, ahí es donde empieza la fiscalización, reportamos los gastos. Hay partidos, no tanto partidos, más bien militantes o candidatos o personal de los candidatos que no les gusta esta fiscalización. Hemos tenido incidentes donde a nuestros monitoristas pues los tienen como que encapsulados para que no se muevan libremente, donde les piden que borren información que están observando, donde se quejan
que es excesivo lo que están reportando, pero el personal va y reporta lo que ve. Y de lo que ve toma evidencias y sobre eso nos presenta la evidencia y el partido tiene que justificar. Si el partido está haciendo bien las cosas, no tiene ningún problema. Abonando el tema de Miguel, en las mencionas que el proceso electoral, el día de la elección no hubo contratiempos. ¿En las campañas hubo irregularidades detectadas? No, yo creo que las campañas, más allá de algunos episodios donde hubo dimes y diretes en redes sociales o algunos comentarios que de pronto podían haber sido de descalificación hacia tal o cual candidato o candidata, en términos generales las campañas estuvieron muy tranquilas. Tuvimos un muy bajo índice de quejas. En otros procesos, aquí en Tamaulipas me ha tocado ver quejas casi diario de un partido hacia otro y viceversa. Y esta vez no. Sí tuvimos algunas quejas, muy pocas. Y el mayor número de quejas, de hecho, vienen de un ciudadano, no de los propios partidos. Y los partidos señalaron temas, algunos muy puntuales, otros que en su momento se consideraban improcedentes, pero sí, yo creo que acá, si los partidos no estuvieron presentando quejas fue porque o no encontraron elementos o estaban concentrados en su labor. Y esto sí generó pues un proceso electoral, un periodo de campañas sin tanto desgaste legal. Estuvieron más enfocados en caminar, en llegar a sus militantes, a sus afiliados, a sus simpatizantes. Y en ese sentido, pues yo creo que las campañas fueron buenas. No hubo algún incidente, como recuerdo en algún otro proceso de militantes enfrentándose a militantes. No hubo un tema donde hubiera una confrontación directa de un candidato a otro candidato o a otra candidata. En general, fueron buenas campañas. Ha estado sobre el debate nacional en la agenda el gasto que se hace en las campañas. Hubo un recorte incluso, bueno, un recorte, un ajuste para lo que pedía el YETAM, por ejemplo. No sé en el tema federal cómo les fue. ¿Cómo califica usted esa relación entre el presupuesto que reciben con lo que se gasta? ¿Cómo lo calificaría? Mira, desgraciadamente las campañas requieren mucho recurso y la manera en que la ley electoral buscó que no llegue dinero de otra parte es proveyendo a los partidos de recursos. Entonces hay un gran monto que se gasta en estas campañas electorales en mantener a los partidos políticos. Hay un monto muy fuerte que se gasta en proceso electoral. El YETAM tuvo un recorte de más o menos 200 millones de pesos y luego tuvo una ampliación presupuestal, no conozco los datos exactos, pero de poco más de 60 millones de pesos, porque había temas que no iban a poder atenderse con los recursos que le habían sido otorgados. El INE tuvo un recorte de 1,000 millones de pesos, poco más de 1,000 millones de pesos, que el INE lo absorbió en otros programas y le dio prioridad al proceso electoral. ¿Por qué es tan caro el proceso electoral? Porque hay muchas cosas que no se ven. Hay mucha gente que cree que el día de la jornada electoral es llegar a la casilla, votar y listo. No, son meses de preparación. Es un ejército que se contrata de personal. Tan solo aquí en Tamaulipas eran 1,400 capacitadores y supervisores electorales, más personal de apoyo en las juntas distritales. Una junta distrital en promedio trae 21 personas fuera de proceso y, quitando a los capacitadores, en proceso trae unas 40, un poquito menos, unas 35 personas, entre técnicos, capturistas y demás, gente del PREP, y es personal necesario. Hacemos muchas cosas, hay muchos pasos que tenemos que hacer para garantizar que las elecciones sean limpias y transparentes. Hacemos simulacros en sábados, en domingo, les entregamos teléfonos donde vienen cargados sistemas para reportar PREP, conteo rápido y otras cosas. Y bueno, todo esto pues tiene un costo. Y estamos hablando que son 300 distritos en el país que simultáneamente están haciendo esas actividades. Y es muy caro todo. Si el nivel de confianza de la ciudadanía fuera diferente, habría muchas cosas, muchos pasos que nos podríamos ahorrar. O hay temas como el caso, por ejemplo, de la integración de las mesas directivas de casilla. Tenemos que buscar a un alto número de ciudadanos
Partimos de 270,000. Al final fueron más de 470,000, 60,000 que visitamos. Para tener 40,000, 44,000. Y esos 44,000 todavía tuvimos que sustituir a 22,000. El punto es que todo este desgaste también tiene un costo. Claro. Hay que moverse, hay que ir, hay que dar vueltas, hay que generar hojas, notificaciones. En fin, son muy caros los procesos, pero porque así ha sido la dinámica y así ha sido la exigencia. En el tema de las casillas, mencionabas que parte del retraso de las instalaciones y de algunos problemas que tienen es la renuncia de funcionarios. ¿Cómo hacen ustedes para garantizar aún así que se abran las casillas? Mira, la ley te maneja varias opciones. En primer lugar, tenemos 2 etapas de capacitación. Llegamos con en este caso llegamos con 75,000 ciudadanos a la primera etapa, que habían aceptado ser funcionarios de casilla, que tenían el compromiso de ser funcionarios, que recibieron una primera capacitación genérica, pero una primera capacitación, y dijeron sí, vamos a ser funcionarios. De ahí tomamos a 44,000. De esos 44,000, sobre la marcha, 43,000 nos aceptaron nombramientos y aún así sobre la marcha fueron renunciando y tuvimos que buscar nuevos funcionarios. Entonces, esta doble aceptación de quienes desde el principio es una de las garantías, rinden protesta. La ley incluso establece que es una función que debe ser privilegiada, que le dan permiso en los trabajos habituales, en fin, una serie de cosas que establece la ley. Sin embargo, si el día de la jornada aún así no se presentan, nosotros designamos 9 funcionarios, de los cuales 6 son propietarios, 3 suplentes. En primera instancia, los suplentes cubren los lugares. Si aún con los suplentes no se logran cubrir los lugares o los suplentes tampoco llegan, vamos al tema de ciudadanos de la fila, y es donde tomamos a la gente que está formada para instalar la casilla. Y en algunos casos la gente que está formada en la fila tampoco quiere participar. Entonces nos vamos a los límites que marca la ley. La ley establece que después de las 10 de la mañana el consejo podrá determinar cómo instalar la casilla. También hay jurisprudencias y tesis del tribunal donde valida hasta con cuántos funcionarios una casilla puede operar válidamente, y necesita por lo menos 3 funcionarios. Donde tengamos menos de 3 funcionarios no podemos instalar, tenemos que seguir insistiendo hasta que alguien más acepte. ¿Qué hicimos esta vez? Tuvimos que abrir muchas casillas con 3 funcionarios porque eran las 10 de la mañana y no teníamos completas las casillas. Fue un caso complejo. De 4,952 casillas, más o menos 3,600 eran las que estaban completas. Las demás les faltaba 1, 2 y hasta 3 funcionarios. Y bueno, son medidas extremas que toman los consejos distritales para que las casillas puedan funcionar. Esto, obviamente, mucha gente se molesta porque la casilla dan las 8 de la mañana, dan las 8:30, dan las 9 y no está abierta. Sí, pero cuando le dices, ¿quieres participar? ¿Nos quieres ayudar? Te dicen no. Entonces, también es parte del involucramiento ciudadano. Sí exigen que la casilla abra rápidamente, pero si les dices que sean funcionarios, te dicen que no. Entonces, ahí hay un tema con la sociedad donde tenemos también que ponernos en los zapatos del otro y ser empáticos y colaborar con este tema. El INE organiza las elecciones, pero las casillas las integran y las hacen funcionar los ciudadanos. Sin los ciudadanos, la casilla no puede funcionar. ¿Hubo alguna región en específico donde las casillas no se podían instalar por falta de gente? No, esto sucede en general en todo el estado. Principalmente en zonas urbanas es donde vemos este fenómeno, más que en zona rural. La gente de la zona rural tiende a ser más participativa, tiende a tener un mayor compromiso. Yo ahorita me acuerdo que, por ejemplo, Matamoros fue uno de los casos donde se tomó la determinación. Tampico también tuvo ese tema. Pero si tú revisas la instalación de casillas en todo el estado, vas a ver que en todo el estado tengo casillas sin integrarse al 100% o con gente tomada de la fila. Prácticamente es un fenómeno que no distingue regiones, que lo mismo sucede en el sur, que en el centro, que en el norte del estado. Lo mismo sucede aquí en Victoria, que en Jaumabe, que en Tula. En cualquier parte puede suceder. No es un tema que está específicamente sectorizado. Doctor, usted tiene una carrera en este asunto electoral. Ha estado en diferentes partes de la República. No sé si esta sea su tercera o cuarta elección en Tamaulipas. Esta es, bueno,
Técnicamente hablando, viene siendo mi tercera elección, aunque casi podría ser la cuarta, porque en la elección de gobernador tuvimos también la revocación de mandato, que fueron simultáneas. Si contamos eso como eventos separados, es mi cuarta elección. ¿Cuál es su diagnóstico de la democracia en Tamaulipas? Es decir, ¿encuentra alguna particularidad? ¿Cómo escribiría los procesos electorales de Tamaulipas? Bueno, mira, cuando uno viene de fuera, escucha muchas cosas de Tamaulipas, y piensas que el tema de la seguridad precisamente va a ser un tema determinante. Y cuando llegué acá descubrí que ese tema en particular no es determinante para los procesos electorales, que las casillas se logran instalar, que el número de incidentes incluso que hay en una elección en un estado como Tamaulipas, con cierto nivel de mala fama, por decirlo de alguna manera, comparado con estados seguros, de los más seguros del país. Yo estuve en Yucatán 10 años y está dentro de los estados más seguros del país. Te aseguro que en Yucatán, el día de la jornada electoral, hay 5 veces más incidentes. Es muy común que no te dejen salir la casilla, que te bloqueen, que te encierren a los funcionarios. Situaciones que aquí no pasan, o que pasan muy poco. Entonces, ¿cuál es mi consideración respecto de Tamaulipas? Tamaulipas tiene una sociedad con un buen nivel de cultura cívica, pero le falta mayor participación. Tamaulipas pudiera ser, si ese gran sector que no participa se involucra en los temas electorales, podría ser puntero. El tema electoral, el tema cívico, la polarización existe como en todo el país, pero acá hay otro nivel de entendimiento, hay un mayor grado cultural comparativamente con otras zonas del país, hay menos inducción o manejo de la gente. Hay lugares donde teníamos el llamado voto verde, donde un grupo votaba a ciegas por el que le dijeran. Aquí no se da tan así ese tema. Sí hay mayor pelea, mayor comentario, pero le hace falta mayor participación. Aquí el tema de la participación y también el tema de la integración de las casillas, el compromiso de la gente. Sería muy bueno que hubiera mayor compromiso, sobre todo de quienes ya aceptaron desde la primera vez, pero tampoco es un fenómeno privilegiado de que sea de Tamaulipas. Este tema fue en todo el país. Tenemos que empezar a revisar. Los legisladores, si quieren hablar de reforma electoral, lo deben hacer, pero no en función de quitar lo que sí sirve. Deben revisar lo que está fallando. Y tenemos que establecer otros medios de participación, meter el voto electrónico, considerar, así como se hace el voto para mexicanos en el extranjero. Hay gente que el día de la jornada electoral no puede participar porque tiene un tema médico, porque cuida a un familiar, porque están de guardia, porque son del ejército. Tenemos que generar listados de gente que pueda votar anticipadamente o a través de voto electrónico. La gente que va a la casilla especial, es un gran problema las casillas especiales en algunos puntos. Se saturan, se molestan, no logran votar. ¿Y qué sucede? Que mucha de esa gente tiene 3, 4 años viviendo acá y no cambia la credencial porque los vemos en las mismas elecciones molestos nuevamente. Sí. Pero quizá si no desean cambiar la credencial por algún tema familiar, fiscal o de otra índole, sí podríamos hacer algún como previo de, ¿sabes qué? Yo estoy fuera de mi domicilio, me enlisto acá y ya voto de esta manera y ya no saturo la casilla especial y se la dejo a quienes están de paso circunstancialmente. ¿Sí? Entonces, hay temas que se deben abordar, hay que sancionar, o si no sancionar propiamente, sí establecer otros mecanismos de participación. Te pongo un ejemplo, hay países donde quienes integran las casillas son los jóvenes que están haciendo servicio militar. A mí se me ocurre que los jóvenes que están estudiando licenciaturas, incluso bachillerato, como servicio social, como puntos extra, pudiera ser también... ¿El voto obligatorio que hay en algunos países le parece una medida interesante o...? Es un tema muy discutible porque es como el voto en blanco. Si tú votas en blanco en México, estás manifestando aparentemente un repudio hacia un partido, pero no tiene ningún efecto legal. Lo mismo pasa con el voto para candidatos no registrados. Pero en otros países sí tiene un efecto que puede llevar inclusive a la anulación de una elección y a una nueva elección con nuevos participantes. Entonces habría que revisar un voto obligatorio. Tenemos mucha gente que no puede votar,
tenemos que generar primero condiciones para que todos puedan votar sin excepción, independientemente de la condición que tengan, como te decía, un voto anticipado. Y entonces sí ya podríamos decirle a la gente, ¿sabes qué? Tienes las opciones para votar, vota, participa. Y entonces ahí sí ya podríamos hablar, pero tenemos que generar primero condiciones para poder luego exigir. Uno de los avances que se señalan mucho al INE es el estricto escrutinio que hacen, por ejemplo, en la publicación de medios en campañas políticas. Pero vemos también que en los recientes años los partidos políticos y sus candidatos han optado por hacer una transición a las redes sociales, pero más que nada para el golpeteo, para lo que se les denomina fake news. ¿Cómo regular eso? El tema de las redes sociales es complejo. Tenemos convenios con Meta para cuando algún partido presenta una queja, algún candidato presenta una queja, poder revisar hasta cierto punto quién y si es un tema publicitado, pagado, quién lo pagó, y llegar un poquito más hasta allá a saber quién está generando esa noticia falsa. Pero hay otras que se propagan replicándose de manera automática sin una publicidad de por medio. Entonces hay puntos donde sí podemos entrar, hay puntos donde no podemos entrar. Hay temas relacionados con la libertad de expresión. El espacio digital es un espacio que sí puede ser regulado, pero hasta cierto punto. Hay criterios del tribunal en algunas cuestiones, como por ejemplo, hace algunos procesos, varios personajes famosos salieron en el tiempo de la veda electoral a pedir que se votara por un partido. Sí. Esta promoción espontánea ciudadana en época de veda, donde los partidos ya no pueden pedir el voto, tuvo elementos que permitieron determinar que fue una campaña orquestada, repetición de la misma frase, las mismas alusiones, y esto generó incluso multas a estos personajes, a los partidos que los contrataron, porque hubo contratos de por medio. Entonces hay temas que el tribunal ya entró a regular en redes sociales, parámetros que nos permiten ante una queja de decir es válido, no es válido, sí procede la queja, vamos a sancionar. Y bueno, también las redes sociales siguen evolucionando. Las redes sociales es el medio de comunicación más recurrido ya. Radio y televisión tienen un lugar importante, sí, pero las redes sociales es donde encontramos comentarios, réplicas, posturas, información. Y lo que también el INE ha estado trabajando es con los jóvenes, con un programa que se llama Soy Digital, para enseñarles, uno, el tema de la huella digital que todo el mundo genera, y segundo, a tratar de identificar las noticias falsas, el consultar, el revisar, verificar las fuentes, porque muchas de estas noticias falsas son replicadas y consideradas como auténticas y pueden llegar a generar una gran incomodidad, una gran desconfianza de los procesos, cuando que los procesos han sido acompañados y cuidados por los partidos políticos en cada momento, siempre han estado con nosotros, y hay temas que la gente dice, no, es que hicieron esto, pero es el desconocimiento y es una noticia falsa que se echó a rodar y que ha provocado ese descontento de gente que no tiene mayor fundamento para comentar. Decían que hasta habían metido un algoritmo, ¿no? En el PREP para hacer un hacker cubano, ¿no? No, bueno, de eso, esos temas de los algoritmos, las caídas de sistema, sí, y algo. Mira, los partidos tienen los dos grupos, porque no son partidos, eran coaliciones. Sí. Los dos grupos, digámoslo así, principales, porque también está Movimiento Ciudadano, no hay que hacerlo de menos, tuvieron representación en prácticamente todas las casillas en todo el país. Y cada uno de ellos tiene una copia del acta de esa casilla. El acta puede estar mal llenada, puede tener errores en la suma, puede ser que votaron 500 y hayan encontrado solo 498 votos. ¿Por qué? Porque algún ciudadano se llevó su boleta, porque la depositó en la casilla de al lado cuando están en espacios comunes. Sí, pero más allá de eso, los partidos tienen la manera de verificar cada una de esas casillas publicadas. Entonces, si esto fuera cierto, como se dice en las redes sociales, los partidos ya hubieran brincado, ya tendríamos una queja expresa diciendo la casilla publicada en tal lugar no corresponde a la copia que yo tengo.
Si no pasa es porque los partidos saben que lo que está publicado en PREP es real. Ahora, también hay otra cuestión. Mucha gente cree que los resultados del PREP son los oficiales. Y no, son resultados preliminares. Y el PREP tiene también varios parámetros. Si el acta que se recibió no se puede digitalizar porque está muy oscura, porque tiene errores, no se digitaliza. Si a la hora de capturar la información, el acta dice con número 100 y con letras dice 99, se captura lo que está con letra. O sea, hay varios parámetros. Entonces esto, quien revisa va a decir, es que acá dice una cosa, mira, aquí está contradictorio. Sí, son actas que además todavía se van a revisar, que el martes siguiente se hace una reunión con los partidos y le decimos, a ver, yo identifiqué todas estas actas que hay que recontar el paquete electoral porque traen un tema, alguna causal de recuento que puede ser puedes haber actas perfectamente llenadas, pero si el primer y segundo lugar están empatados prácticamente, hay que abrir el paquete y recontar. Si el número de votos nulos entre el primer y segundo lugar es mayor que la diferencia, es decir, el primer lugar tiene 200, el segundo lugar tiene 180 y hay 30 votos nulos, hay que recontar para verificar que entre esos votos nulos no se hayan anulado votos válidos del que está en segundo lugar. Entonces hay causales de recuento en automático. El martes hacemos esa revisión y el miércoles iniciamos los recuentos y ahora sí, ya validados los resultados, ya son los oficiales. Esos recuentos se abren más del 60% de los paquetes. En los últimos procesos ha sido así. Esta vez no fue la excepción. De hecho, andamos alrededor del 75% de los paquetes abiertos en promedio acá en Tamaulipas. Y están los partidos políticos acompañándonos. O sea, nuevamente, no lo hacemos en un cuarto a oscuras sin que nadie nos vea. No, estamos en espacios dentro de las juntas. Si las juntas no tienen espacio, nos podemos mover a otro espacio más grande, una biblioteca o una sala de fiestas. Normalmente lo hacemos en nuestras instalaciones si tenemos el espacio. Y están los partidos acompañando y validando y están recibiendo copia de cada una de las constancias. Aún así, terminado todo este proceso, tienen el derecho a impugnar, a decir, no estoy de acuerdo con este recuento. Entonces, todo este proceso está muy vigilado. Puedes meterle 20 algoritmos, pero la confronta contra la realidad te va a arrojar el resultado real, el resultado directo. Muy bien, doctor. En un ejercicio de autocrítica, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que consideraría usted para el INE en los próximos procesos electorales? Mira, el INE tiene como institución, tiene ya una larga experiencia en procesos, pero las cosas no, aunque cada vez tenemos mayor experiencia, no tenemos, la realidad cada vez es más compleja. Cada vez nos encontramos con procesos más complicados, más desgastantes para nuestro personal, para los horarios, para las tareas que hay que hacer, para las exigencias de los propios partidos y de la propia sociedad. Entonces, como INE, necesitamos que sí se revise la legislación y que se mejoren algunos aspectos. Hay temas que pudieran ya irse incorporando, temas tecnológicos. El tema de la urna electrónica o boleta electrónica, que es lo mismo, nada más le cambian el nombre, es un tema que también tiene cierto grado de seguridad, cierto grado de validez, se han hecho pruebas, funciona, pero sí requiere una inversión muy fuerte. Necesitamos ser un instituto más austero, sí, pero no podemos serlo si tenemos que seguir poniendo candado sobre candado. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Tenemos papel seguridad, tenemos fibras, tenemos microimpresión, tenemos tramas láser, tenemos una serie de cosas en un papel que mandamos hacer con un impresor, con un proveedor, y la impresión se hace con otro para que no una sola persona no tenga todo el material y pueda generar las boletas electorales así nada más. Entonces, todo esto nos va encareciendo. Hacemos envíos de la Ciudad de México. Lorenzo Córdoba, cuando le tocó ir a ver el Brexit en Inglaterra, comentaba que estaba asombrado porque llegaba la gente y decía, soy fulano, y pasaban y votaban. Y les decía, oye, ¿y cómo verificas que sí es? ¿Y por qué no va a ser? ¿Por qué vendría alguien a decirme que es fulano y no es? Que en México sería impensado. Sí. Y luego la otra parte que se quedó así es que, oye, ya se acabaron las boletas. Ah, ahorita vengo. ¿Y a dónde vas? Voy a fotocopiar. ¿Cómo que a fotocopiar?
Sí, pues ya no tengo. Y no hay medidas de seguridad. ¿Y para qué? O sea, en otros países el nivel cultural es muy diferente. O sea, no tienen en la cabeza que pueden hacer mal uso de eso. Aquí en Mexicano estamos pensando, tiene tramas de seguridad. Ah, pero yo con un rayón le hago así. Ah, pero yo las fotocopio. Ah, pero entonces tenemos que ponerle más tramas de seguridad y eso nos sigue costando más dinero para que llegar a un punto donde puedas decir, son infalsificables, nadie los puede falsificar, y aún así decir, no, aparecieron boletas clonadas. O sea, entonces sí tenemos que ser más austeros, pero necesitamos también que avanzar en el tema cultural. Tenemos que establecer mecanismos con la sociedad, con las escuelas. Tenemos convenios con muchas escuelas, tenemos muchos programas abiertos, pero también somos como una hidra. Nos cortan una cabeza para que nos salgan dos más y atendamos otros dos temas. Y luego la sociedad nos dice cuando vamos a las pláticas con los alumnos, ¿y qué haces para verificar que el candidato cumpla lo que prometió? No, pues ya, o sea, si ya lo vigilé en campaña, ya estuve llamándole la atención cuando se portaba mal, ya es gobernante, ya, o sea, ya te toca a ti, sociedad, ser fiscalizador de ese, y si no cumple, el voto de castigo, para eso es el voto de castigo, por eso las reelecciones son para que quien no hizo bien su trabajo sea electo uno nuevo. Entonces, es un tema que tiene que ver culturalmente. Tenemos que seguir avanzando en los convenios, retomar cosas que salían bien y que hemos dejado de hacer. Trabajo con los niños, esto se ha ido perdiendo mucho. En el caso del INE, pues tenemos un servicio profesional de carrera, traemos muchas instalaciones, tenemos módulos que ya tienen cierto nivel de hecho aquí en Tamaulipas el año pasado obtuvimos ya la norma oficial mexicana, este año vamos por el refrendo, que es el servicio, la calidad de servicio que damos a la ciudadanía. Yo creo que la mayoría de la gente no se queja de un trámite ante un módulo del INE, y bueno, quisiéramos hacer todavía más, quisiéramos que el ciudadano no tenga que llegar con medios de identificación, que ya nuestra base de datos estuviera tan al día que cualquiera haga así y ya esté en la base, ya no tenga que estar llevando una nueva identificación, un testigo. Tenemos un avance muy grande, pero hay grupos de gente que no han hecho cambio, que la credencial ya tiene más de 10 años, esos no están en nuestras bases, tenemos que incorporarlos. El tema de mexicanos al extranjero es un tema que tenemos que avanzar. Ahora nos pusimos a hacer el trabajo de voto en prisión preventiva, el voto anticipado para personas en estado de postración. Se hizo un ejercicio donde iniciamos con 64 personas, al final participaron solo 32 en todo el estado de Tamaulipas, pero es un derecho que deberíamos abrir a toda la gente en estado de postración, pero no tenemos padrones confiables donde podamos decir estas personas tienen un tipo de discapacidad o tienen una cuestión por la cual no pudieran ir a la casilla. Hemos generado protocolos para personas mayores que al ir a la casilla se les saque la casilla y puedan votar en la casilla, pero son muchos temas. Digo, aquí estamos tratando de abarcar radio y televisión, monitoreo de prensa, fiscalización de partidos, credencial de elector, cultura cívica, organización electoral, la relación con las autoridades, porque nosotros llegamos a una escuela y nos las tiene que autorizar la Secretaría de Educación, o ya sea la federal o la estatal, dependiendo de quién sea, oficinas públicas también. Y hay sitios donde no tenemos espacio para casillas porque no hay edificios públicos, entonces tenemos que recurrir a la buena voluntad de vecinos, son los domicilios particulares, y ahí todavía estamos peor porque en algunos casos son toldos, y con estos calores estar en un toldo de las 7:30 de la mañana a las 9, 10, 11 de la noche es terrible. Entonces tratamos de generar las mejores condiciones, pero aún nos falta mucho. Doctor, muchas gracias por su presencia. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias, Pedro, gracias. Y gracias a ustedes por su atención. Nosotros seguiremos pues en esta cobertura, digamos, del proceso postelectoral, así que lo invitamos a que siga al pendiente de nuestras transmisiones. Muchas gracias.